José Abad Zuleta, él es abogado penalista y los saludamos. Bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación por la democracia. Bienvenido, José Abad Zuleta. Roger, buenos días a todos, a su mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo lo he invitado, o lo hemos invitado, para hablar de la imputación de cargos que ayer en tercera audiencia se ha, digamos, materializado, y ahorita lo explicamos mejor con usted, en contra de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, otros 7 exfuncionarios y 3 particulares. Pero antes, no me quiero quedar sin preguntarle a usted como abogado, así no sea constitucionalista, así no sea administrativista, usted de todas maneras es un abogado y el derecho da una lógica especial a los abogados. ¿Usted qué piensa frente a ese rifirrafe en contra de? Le voy a hacer el contexto rápido que yo he venido haciendo. Un mecanismo de participación democrático constitucional que es la consulta popular y que debido a la política nuestra, politización o polarización de nuestra política, se ha venido manoseando como lo acabamos de ver con Jaime Alberto Cabal. ¿Usted qué piensa de eso, José Abad Zuleta? Mire, yo pienso que la Constitución del 91 ha estructurado una serie de elementos muy importantes en torno a la democracia participativa. La consulta popular es uno de esos mecanismos. Desde lo constitucional y el Estado social de derecho que tenemos me parece perfecto. ¿Cuál es la situación? Que lamentablemente todos los que llegan al poder buscan formas no solo de sostenerse y permanecer allí, sino formas de ejercer el poder desde su muy especial y particular visión. ¿Eso qué implica? Implica obligatoriamente que se utilicen esos mecanismos para objetos diferentes a lo que establece la Constitución para lo que fueron creados. Eso me lleva a mí a una situación muy sencilla. Quien va a tener la última palabra va a ser el pueblo, la sociedad. Pero la sociedad va a ser manipulada, sí. La sociedad va a ser alienada, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobernantes, especialmente en este caso, se le entrega a los ciudadanos y se le dice a los ciudadanos lo que quieren escuchar. Además, cuando se ejercen las actividades políticas desde el ejercicio del poder, es obvio que existen muchos factores que ponen en desventaja a quienes no estén de acuerdo con la consulta popular. La ley 134 de participación y de mecanismos de participación establece eso con mucha claridad. Ahora, el gobierno tiene que consultar al Senado. No tiene mayoría en el Senado, pero ya están diciendo que si el Senado no aprueba, de todas maneras la hacen. Aquí voy a llamar la atención sobre algo. Yo respeto muchísimo a los que luchan por el poder, pero es leal esa lucha por el poder cuando se dice estas cosas no funcionan y hay que cambiarlas, porque simplemente yo soy objeto de esas cosas que se dice hay que cambiarlas. Entonces, desde la presidencia, no se respeta el orden establecido, no se respeta la estructura jurídica jerarquizada, no se respetan las instancias y las ramas del poder, porque se cree que todo es un estorbo para lograr los objetivos. Entonces ahora se dice, si el Senado no nos aprueba la consulta y se requiere una mayoría especial, entonces la vamos a hacer de todas maneras. Entonces, ¿para qué hacen esa convocatoria a la consulta? Ese es un punto. El otro punto es, el Congreso es el organismo del poder encargado de hacer las leyes. El Congreso es el organismo democrático por excelencia porque allí está la expresión del pueblo.
El Congreso es autónomo. El Congreso, en su sabiduría, consideró que la propuesta presentada por el gobierno no era viable. Y entonces, ¿para qué el Congreso? Esa consulta popular, desde la perspectiva constitucional, es obvia. ¿Qué es lo que pasa? Que con ella se busca eliminar al Congreso. Y si se elimina al Congreso, pues ya vimos también que no se le hace caso a las decisiones judiciales. Vimos en las audiencias de Daniel Quintero cómo Daniel Quintero empezó a hacer política. Y eso es bien interesante, porque para ellos la justicia es un estorbo. Y entonces desde presidencia no se creen las instituciones y se buscan mecanismos para desarticularlas y eliminarlas. ¿En qué estamos? A mí me parece que la consulta popular es muy importante, claro, es un mecanismo de participación, pero ¿quién la controla? ¿En qué estamos? ¿Cuál es el poder económico para hacer la consulta popular? ¿Cuál es la ventaja que tienen los que están promoviendo la consulta popular? Por eso a mí me parece, sin entrar en las preguntas, estoy hablando solamente de la filosofía política de la consulta popular y de lo que puede suceder, pero que me parece buena, claro. El problema es quién la maneja. Está clarísimo lo que usted plantea y es su opinión claramente. En todo caso, lo que sí queda absolutamente claro es que es un mecanismo democrático de participación que es constitucional y que desde que no se vulnere la Constitución ni las leyes, si se puede llevar a cabo, pues así será. Aunque debo hacer un comentario hecho por usted, José Abad Zuleta. Los gobiernos han siempre intentado, digamos, manosear la Constitución con intenciones de algunos perpetuarse en el poder. Pues eso lo vimos desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Cuando se buscó hacer una reforma, recordamos todo ese episodio lamentable de la política y de las... En fin, pero finalmente se impuso la Constitución y la ley y simplemente la intención política de en ese caso, presidente de la República, se quedó en intención. Se habló a propósito en ese tiempo de hacer unos cambios para que se pasara del Estado de Derecho al Estado de opinión, pero tampoco fue posible, se impuso la Constitución. En el de Juan Manuel Santos, vimos que había una intención con el plebiscito, otro mecanismo de participación democrática. De 7 plebiscitos, como la consulta es uno de ellos hoy. Y finalmente se le hizo campaña y no fue, aunque posteriormente de otra manera distinta se puso en marcha lo que se buscaba en el plebiscito, ganó en todo caso el no. Se hizo campaña en contra del no y ganó. Después pasó un poco lo que podría pasar, como usted lo está visionando, que gane el no si el Senado de la República aprueba, porque todavía falta ese tamiz. Si el Senado de la República aprueba y gana de pronto el no a la mayoría de las preguntas, pues podría ocurrir lo que usted plantea, lo del decreto. Eso sería el manoseo. Pero en todo caso, confiamos, eso sí, y estoy haciendo este planteamiento hacia abajo para decir que en todo caso se ha impuesto la Constitución y la ley a esas pretensiones. No, naturalmente, y es bueno, porque es que la manifestación, la expresión del pueblo es fundamental. El problema es que se manipula y se manipula con el uso del ejercicio del poder, porque recordemos que quien está en el ejercicio del poder tiene amarrada una maquinaria muy importante. Esa amarrada de maquinaria es la que permite y genera temor en cuanto a la manipulación, además de otros mecanismos. Si existiera verdadera libertad y si existiera verdadero cumplimiento de las normas, pues no habría problema. El problema es que hay una serie de señales, de hitos, de manifestaciones de que el orden social no interesa, el orden jurídico no interesa, y eso es muy grave, porque así se empiezan
modelos de estructuración sociopolítica nefastos. Y ahí es donde los ciudadanos necesitamos estar ojo a visor, tener mucha cultura política, porque vamos a suponer que el Senado aprueba, le da el visto bueno. Perfecto. Vamos entonces a las urnas. Recordemos que el umbral está en cerca de 13 millones y puntica de votantes. De esos 13 millones tienen que apoyar o aprobar con el sí 6 millones y puntica cada pregunta. Si no se logra, ¿cómo se va a entrar a poner en vigencia? Se va a negociar entonces con la oposición, pero lo que más me preocupa a mí es, ¿y entonces para qué tenemos un Congreso? Y ese es el camino para eliminar el Congreso, porque si la consulta popular gana, esperemos lo que viene de ahí. Eso no va a quedarse ahí. Si la consulta popular gana el sí, la primera propuesta es cierre el Congreso. ¿Y qué viene después de cierre el Congreso? Estoy elucubrando, Roger y amables televidentes. Doctor José Abad, buen día, cordial saludo. ¿Qué has hecho, Sin Javier? embargo, frente a su teoría, de alguna manera todas las elecciones son manipuladas porque son intenciones de convencer a un ciudadano para que vote en una o en otra dirección, doctor. Sí, claro. Y sobre todo en una sociedad que no tiene cultura política, sobre todo en una sociedad que está tan polarizada, sobre todo en una sociedad donde hay tantas carencias, tantas esperanzas, tantas promesas, pues obvio que todo va a ser efecto de la manipulación. Lo que pasa es que una cosa es ese marco sociopolítico y otra cosa ya es el control directo de unas elecciones. A mí, insisto, me parece importantísima la consulta popular como mecanismo de participación. De eso no hay duda. Ya son los otros elementos los que pueden poner en evidencia los resultados, pero de alguna manera siempre va a haber control y va a haber manipulación. Muy bien, bueno, y vamos al tema entonces específico, agradeciéndole muchísimo su participación, nos da elementos, de eso se trata acá permanentemente cuando conversamos con ustedes, los expertos, nos da elementos para lograr eso que usted planteó en 2 veces en su elucubración, cultura política. Ojalá la gente realmente escuchara y, como decimos popularmente, se timbrara, ay sí, a nosotros nos falta cultura política para que no nos manipulen. Una expresión que utilizo mucho porque me encanta, aunque suena prosaica, o dura, pero es lo que debemos evitar, para que no nos conviertan en idiotas útiles de un lado o del otro. Tiene que estar la persona bien informada y bien formada y ojalá con cultura política como nos lo propone usted. Bueno, y a propósito de esto, entonces usted nos va a ayudar a entender lo que ocurrió finalmente con la decisión tomada por el juez y jueza penal con función de control de garantías que avaló la imputación que hizo una fiscal contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, otros 7 de sus exfuncionarios y 3 particulares. La fiscalía finalmente, después de, no voy a calificar nada todavía, ahorita le pregunto, finalmente de eso que le voy a decir ahorita, logró que se le avalara la imputación. Lo primero que le pregunto, doctor José Abad Zuleta, usted como abogado penalista que sabe de estas lides, que las ha sufrido y las ha disfrutado durante tantos años, ¿quedó satisfecho con esa forma de llevar a cabo una audiencia de imputación y el resultado final? No, a mí me da pena, pero no, porque yo, a ver, hemos estudiado muchísimo este sistema y la procuradora en esta audiencia hizo ver a todos los que estaban allí que estaban convirtiendo eso en un juicio oral. La procuradora les dijo, y pocas veces no, nunca estoy de acuerdo con lo que dicen los procuradores. Esta vez sí.
La procuradora les dijo, señores, llevamos 25 años del sistema acusatorio. Ustedes saben que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación. Ustedes deben saber, señores, tanto fiscalía, juez como defensor, ustedes deben saber que este no es un debate probatorio, no es un debate de responsabilidad, pero ustedes están convirtiendo esto en un juicio oral. Ese es el primer punto. Segundo punto. Yo respeto la intervención de todos mis colegas, pues a todos los conozco, pues somos conversadores asiduos. Y si uno en un juicio o en un proceso penal no maneja la táctica y la estrategia, tiene problemas. Claro, allí los ciudadanos indiciados, pues todos son personas muy preparadas y de pronto pueden tener una idea distinta de lo que es la administración de justicia, y de hecho así lo manifestó Daniel Quintero, burlándose pues de todo el mundo, sin entender que una sociedad sin justicia está condenada a desaparecer o al caos. Y entonces las intervenciones, lo digo con todo respeto, las intervenciones lo que hicieron fue arreglarle toda la imputación a la fiscalía. Porque recordemos que de acuerdo con el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, quien tiene la carga de probar el delito y la responsabilidad del acusado es la fiscalía. La audiencia de formulación de imputación, por más que lo discutan, es un acto de mera comunicación. De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hace el juez, avalar la imputación, avalarla. ¿Por qué? ¿Por qué el juez tiene que avalar la imputación? Entonces, con ese aval lo convierte en un acto jurisdiccional. Recordemos que es distinto que la fiscalía, de acuerdo con la Constitución, artículo 250 de la Constitución, tenga la acción penal y la pretensión punitiva del Estado, y en la formulación de imputación le informa a los indiciados que los va a investigar. ¿Por qué los va a investigar? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son las penas? ¿Cuáles son las posibilidades de aceptar o no aceptar? ¿Cuándo, dónde, cómo y quién se realizaron las conductas? Y a partir de allí el juez no tiene por qué intervenir. La sentencia SU 360 de 2025 cambió el sistema. Y entonces le dijo a los jueces de control de garantías y a los jueces de conocimiento, deben realizar un control más o menos estricto sobre la imputación y la acusación. Perdónenme, y declaro mi ignorancia, pero en derecho y en asuntos jurídicos, ¿qué significa un control más o menos riguroso? Entonces sí, pero no. ¿De dónde se inventan ese tipo de pronunciamientos? Pero perdóneme, Roger, para terminar. ¿Qué es lo que pasa? Obvio, los defensores, en ejercicio de su trabajo, le dicen al juez, no avale esa imputación. Pero ese no avalar la imputación como venía, ¿era estratégico? Yo no lo sé, porque cada defensor tiene su visión. Pero además, hacer toda la serie de observaciones desde la defensa, ¿era táctico y estratégico? No lo sé. Yo no lo haría. Entonces, además, ¿de dónde el juez interroga a la fiscalía en una formulación de imputación? ¿Y de dónde la fiscalía se deja interrogar en una formulación de imputación? ¿Y de dónde la defensa puede hacer un interrogatorio directo a la fiscalía? Pues yo no entendí eso, ni lo entiendo. ¿Eso qué significa? Significa que ayer en estas audiencias acabaron de cambiar el sistema acusatorio, porque además el señor Daniel Quintero hace su discurso político como lo hace Álvaro Uribe en su juicio, ¿no? Que hacen un discurso para hacer una pregunta. Yo no veo eso. Además, la forma como interviene este acusado, señor Quintero,
Es como si ni el juez, ni los defensores, ni procuraduría, ni víctima existieran. Eso es absolutamente irregular. Sí, sí, José Abad Zuleta, usted es experto, pero yo voy a hacer comentario a propósito de la experiencia, sobre todo periodística. Yo no había visto una audiencia de imputación de cargos con estas características. Usted lo ha dicho, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por supuesto que tuvo también su oportunidad de utilizar esta tribuna de manera política. Incluso momentos después de que se llevara a cabo la audiencia, la tercera audiencia de imputación, y que el juez avalara la imputación por parte de la fiscalía, el exalcalde hizo una, ¿cómo se llama esto? Participó en otro, ¿cómo llaman? Yo le decía un Facebook Live, o era, bueno, en todo caso, una presentación a través de redes sociales. Ahí lo estamos viendo con esa presentación, nada más y nada menos, José Abad Zuleta, Quintero presidente, refiriéndose al juicio. Imagínense, yo tengo en la cabeza también lo que parecía un juicio. Usted tiene toda la razón. No era un juicio, y eso lo explicamos aquí claramente ayer y hoy. Una audiencia de imputación de cargos, y usted lo ha aclarado, pero nosotros lo precisamos, no es un juicio. En todo caso, hizo de esa audiencia la posibilidad de una tribuna política. Pues para la puesta un botón, vea usted, José Abad Zuleta, no se le desmiente, aquí estuvo explicando todo lo acontecido con muchos seguidores. En el momento en que yo estuve viendo un pedacitico, tenía más de 12.000 personas comentando. Entonces se convierte en una tribuna política, como usted quiere ver, como lo puede ver. Pero antes de que yo haga el comentario pertinente, yo quiero preguntarle acerca de esto, que usted lo ha mencionado en otras oportunidades y que le doy la razón, porque para la muestra de botoncito que estamos viendo. Mire, los humanos somos imperfectos, eso es evidente, pero hay imperfecciones de imperfecciones. El hecho es que en la política, como hay la noción, no solo desde el marketing, sino desde la ciencia política y desde la filosofía política, que en política se puede todo y que en política hay que aprovecharlo todo, pues eso es lo que hacen estos personajes. Ellos, yo insisto, a ellos la ley, y yo como defensor los debo presumir inocentes. Para mí son inocentes. Pero más allá de la presunción de inocencia, es muy preocupante el irrespeto por la administración de justicia. ¿Por qué? Pues porque ellos van a ser gobernantes. Entonces, si van a ser gobernantes, como ya lo fueron, entonces eliminar las ramas del poder público. Ese es un elemento que hay que proyectarlo hacia futuro, porque tiene unas consecuencias muy graves. Pero además, con todo respeto, tengo que decirlo, el señor juez no tiene normas que le permiten disciplinar a estos personajes. Eso es elemental. Ahora, yo pienso que el juez, los defensores, sus prohijados, pues tienen que tener una visión y un control de lo que está sucediendo, salvo que no exista estrategia ni táctica en lo que es la audiencia. Pero a mí me parece que es una utilización indebida del escenario judicial para hacer política, respetando todas las manifestaciones y las imperfecciones de los humanos. Pero hay momentos de momentos. Claro, lo que pasa es que nadie puede, ni debe, ni tiene cómo controlar la egolatría de los humanos. Roger. Doctor José Abad, usted dijo una cosa ahora que me pareció demasiado interesante y quisiera que me lo ampliara desde el punto de vista de su experticia en temas de derecho penal. Y es que dijo que en la audiencia de ayer los intervinientes, no sé si el término sea el adecuado,
le arreglaron la Las imputación a la partes de los intervinientes. Sí, le arreglaron la imputación a la fiscalía. ¿Cómo así? ¿Así estaba de mala, de mal? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es la explicación sobre eso que usted dijo que me pareció tan interesante? Mire, pues con respeto por mis colegas, yo sé que pronto a muchos no les guste, pero es mi posición. Mire, el proceso penal acusatorio es un proceso científico de táctica y estrategia, de reflexión, de análisis, de cálculo de movimientos, de identificación de objetivos generales, objetivos específicos. Nosotros en nuestro libro, el Manual Práctico del Sistema Acusatorio, tenemos un capítulo que se llama Gerencia del Proceso. Tenemos otro capítulo que se llama Táctica y Estrategia. ¿Eso qué significa? Que yo, defensor, o yo, fiscal, no el juez porque el juez no es parte, tenemos que mirar muy bien cómo nos vamos a mover. Y yo, fiscal, tengo la orden legal de demostrar ante un juez el delito y la responsabilidad del acusado. ¿Y eso qué me significa? Me significa como fiscal contar una historia de manera perfecta, absolutamente clara. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué? Establecer los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué son los hechos jurídicamente relevantes? Los hechos jurídicamente relevantes son ese acontecimiento que transforma la realidad y que lo enmarcamos en una norma penal. De esos hechos jurídicamente se deducen los objetivos del proceso, los medios de prueba, los órganos de prueba, los hechos indicadores, y con esa visión, y yo utilizo los términos de creación literaria que yo trabajo, pues para mi trabajo como para escribir, y allí construyo la historia. Esa historia tiene que ser perfecta, porque esa historia es la base de lo que sigue. Si yo no lo hago perfecto, si yo dejo baches, si ese qué está inconcluso, que es lo que se deduce de la lectura forense, que también es una estructura propia, la lectura forense, si ese qué es imperfecto, si ese cuándo es imperfecto, si ese cómo es imperfecto, yo como defensor guardo silencio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llegar al juicio y en el juicio no va a haber posibilidad de que la fiscalía lo organice. Y yo allá en el juicio como defensor voy a tener una cantidad de elementos maravillosos. ¿Por qué? Porque esto es de partes. Y yo utilizo el término guerra y me critican mucho porque lo digo, pero es que el juicio oral es una guerra. Claro, es una guerra controlada porque hay un juez, pero es una guerra. Y entonces yo le voy a decir como defensor al fiscal que no me identifica ni me individualiza adecuadamente a mi cliente, le voy a decir, oiga, fiscal, pero es que te está llamando a Pedro Pérez, pero Pedro Pérez Restrepo. Y resulta que mi cliente es Pedro Pérez Ramírez. Yo le voy a decir eso en la imputación. No, yo me voy y en el juicio vamos a ver qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque usted está acusando y está juzgando a una persona que no es. Ese es un ejemplito pequeño. Pero todo eso depende de la táctica y de la estrategia. Y claro, el juez interrogó, la defensa interrogó. ¿Y qué hizo la fiscalía? Adecuar. Ya la fiscalía quedó con la acusación perfecta, lista, en detalle. Pues yo respeto mucho a mis compañeros, obvio, pero todos saben que este pensamiento lo tengo desde mucho antes de iniciar el sistema acusatorio, porque da la casualidad de que fui de los primeros. Yo hice la primera audiencia del sistema acusatorio aquí. Y tengo una visión muy diferente, a pesar de que vengo capacitando hace muchos años. Tengo una visión muy diferente, porque para mí la táctica y la estrategia y el cientificismo del sistema acusatorio no ha desaparecido, ni ha desaparecido la dogmática, como dicen algunos. No, que es que esto es simplemente práctico. No, no. Y si a mí me están imputando un delito inexistente, entonces yo le digo a la fiscal,
fiscal, es que el delito es inexistente. Bueno, a mi amigo Tres Palacios, que no se vaya a enojar porque él sabe que discutimos muchas estas cosas, pero no hago referencia, pero él hizo una mención a eso. Yo no le digo eso. Yo me voy al juicio. Y en el juicio, pues voy a dejarle claro ante el juez que la fiscalía imputó, acusó y llevó a juicio por un delito inexistente. La visión de cada defensor es respetable. La táctica de cada defensor es respetable. Pero en mi visión, yo, ante una mala imputación, yo capitalizo en mi propio beneficio los errores de la fiscalía. Y cuando capacito a fiscales les digo, ojo, ustedes no pueden cometer errores fiscales. Ustedes defensores no pueden cometer errores. Esto es una guerra. Y yo utilizo la figura del ajedrez. Cómo se me mueven las blancas y cómo me muevo yo con mis negras. Porque la fiscalía tiene un objetivo general absoluto, lograr sentencia condenatoria. Ese es el objetivo general de la fiscalía. ¿Y cuál es el objetivo básico de la defensa? Lograr absolución. Unos dirán, una salida alternativa, un preacuerdo, una aceptación de cargos. No, para mí eso es residual. Si yo voy al juicio, yo voy por mi objetivo, absolución. Y eso depende ya de cada quien. Y también depende de la presión de los clientes, ¿no? De los medios de comunicación. También depende del posicionamiento, etcétera. Y eso es respetable. Javier, espero haber dado respuesta. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, el micrófono. Sí, yo tengo... Entonces, en síntesis, a ver, doctor José Abad Zuleta. Hombre, yo no soy doctor, yo soy José Abad. Es que ustedes... No sé sí, pero eso es más un formalismo, tranquilo. Muchas gracias. José Abad Zuleta, usted empleó la palabra perfecta. Una imputación debe ser perfecta y debe cumplir con unos propósitos. Ya usted lo primero que dijo fue comunicar. La esencia de la comunicación, una buena comunicación, para que sea perfecta, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser exacta. Tiene que ser lógica, tiene que ser coherente, tiene que ser coherente, tiene que ser creíble. Absolutamente, todo eso. Desde el punto de vista, me voy a separar, obvio, desde el punto de vista del periodista con algunos conocimientos más teóricos que prácticos en derecho. Yo no vi un acto de comunicación perfecto, preciso, exacto, coherente, etcétera, etcétera. Yo vi el lanzamiento de un montón de ideas y de cosas que llevaron a los imputados o los indiciados antes de que fueran imputados y a sus defensores a decir ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tanto que esto se volvió larguísimo, una película de 3 episodios. Entonces, la pregunta con esto es, vuelvo y digo, desde afuera estoy viendo que eso fue perfecto. En todo caso, el juez avaló. Ahí, en todo caso, lo que deben hacer los defensores, por lo que entiendo, es sobarse las manos y decir, listo, ya no hay más que hacer. Por política o por cualquiera de las actitudes propias del ser humano, aquí se tomó la decisión de avalar esa imperfecta imputación. Eso será elemento para que yo en el juicio realmente sea capaz de tomar eso a favor de mis prohijados. Es un poco como lo que yo le he entendido, porque yo siento como que usted tampoco quedó muy satisfecho con la perfección de esa imputación. Mire, cuando yo hablo de la perfección de la imputación, estoy hablando de contar una historia lógica, congruente, creíble. Los errores que existan en esa historia, yo como defensor los debo capitalizar.
yo no le voy a hacer observaciones a la fiscalía, salvo que sean observaciones pues, de una sustancia insuperable. Yo no le voy a hacer observaciones, pero repito, la estrategia de cada defensor es la suya. ¿Qué va a suceder ahora? Pues yo pienso que lo que tiene que hacer ahora cada uno de los imputados, y tal como lo vienen pregonando hace rato, es entregarle todas las pruebas que tienen a la fiscalía y demostrar que los delitos no existieron, que ellos no los cometieron, que esas conductas que ella imputó son inexistentes, y entregarle todo el material a la fiscalía para que la fiscalía, con ese material, entre en convicción de que efectivamente los delitos no existen y vaya al juez de conocimiento a pedir la preclusión. Esa es una alternativa. Si es verdad lo que dicen los imputados, que tienen todas las pruebas de su inocencia. Este sería el momento. Y sería de un éxito no solo jurídico, sino político, si efectivamente convencen a la fiscalía para que pida una preclusión. ¿Eso qué implica? Bueno, pues ya la fiscalía ha dado muestras de unos elementos de conocimiento que tiene, como los imputados han dicho reiteradamente, que tienen las pruebas de su inocencia, pues pueden entregárselas a la fiscalía para que la fiscalía pida preclusión, pero la fiscalía puede negarse. Claro. El hecho es que ya tienen los medios de conocimiento para lograr con mayor esplendor publicitario una declaratoria de inocencia. Claro. Yo lo veo así. Claro, pero tendría que esperarse esa buena voluntad, esa apertura mental, espiritual, emocional y política de la Fiscalía para recibir de buen agrado y con buena voluntad, vuelvo y digo, todas esas pruebas. Porque lo que vimos en la audiencia de imputación es que esa Fiscalía estuvo cerrada a la banda, ¿cierto? No, esta es lo que esto es. Mi historia es esta. Entiéndala o no entiéndala, compréndala o no compréndala, sea precisa o no, sea perfecta o no, esta es mi historia. Una historia que, como usted lo ha dicho, usted lo aclara muy bien como buen docente. Es una historia que se cuenta de manera sencilla, natural, como es la comunicación. Eso nos enseñaron a nosotros en el primer semestre como comunicadores. Tiene que comunicar de manera sencilla, de manera exacta, de manera precisa, de manera natural. Que lleve el mensaje. Claro, que el mensaje llegue. Ahí el mensaje no llegó, entonces parecía como, había como cierta decisión de esta es nuestra intención o ya, y ya. Pero allá nos van pregunta, en la audiencia de imputación simplemente toma la decisión y ese es su papel de parte, la fiscalía, de imputar, como sea, por perfecta o no perfecta, hasta ahí. Ya de ahí para adelante, ya es donde, es lo que estoy entendiendo, viene la otra posibilidad y entonces ahí sí la fiscalía puede tener más apertura. Claro, puede decir, bueno, eso se pudo haber hecho desde antes, desde la indagación preliminar. Y ahí cuando este señor Quintero empezó a hablar de sus pruebas, yo hice tal vez un video donde decía, pues, ¿por qué no la lleva a la fiscalía antes de que formulen imputación y logra el archivo? No, nadie pues cayó en cuenta de eso. Todavía se puede hacer, pero si no, la fiscalía no escucha, no importa, viene el debate ante el juez. Por eso es tan importante el sistema. Pero hagámonos la siguiente pregunta, Roger. Si el juez dice no avalo, que repito, eso es antitécnico e ilegal porque la ley no consagra el aval del juez de control de garantías de la imputación. Eso es ilegal. Bueno, pero vamos a aceptar que el juez dice no. A mí me parece absolutamente irregular la imputación y no la avalo. Señores, se acabó esto. ¿Usted cree que ahí termina el proceso, Roger? No. ¿Qué hace la fiscalía? El juez tiene que decirle a la fiscalía y a las otras partes, a la defensa, por qué no la avala. Y entonces tiene que hacer una denunciación de las irregularidades, como en el viejo sistema de ley 600 en la audiencia preparatoria.
¿Qué va a hacer la fiscalía? Listo, recoge sus bártulos, sus papelitos, se va. Y con las observaciones del juez, la vuelve a presentar. ¿Y cómo la va a presentar? Ahora sí, perfecta. Y entonces, ¿quién pierde? Doctor Rosa, en ese término en los que usted habla de estrategia, ¿qué tan estratégico en contra y a favor de la fiscalía fue que el juez aceptara a la alcaldía de Medellín como víctima en este caso? Pero es que ahí hay una discusión que va un poquitico más allá. Mire, toda la oposición de Luis Antonio era que el alcalde de Medellín actual, este señor Gutiérrez, estaba vinculado a otro proceso. Ahí hay un problema, ¿por qué? Porque es que la víctima no es Federico, la víctima es el distrito. Y tal como víctima puede participar en cualquier momento. De hecho, Luis Antonio participó en varias decisiones de la Corte Suprema en las que se amplió el espectro de entendimiento del artículo 11, que es el principio rector del Código de Procedimiento Penal que establece los derechos de la víctima. La Corte Constitucional también lo dijo, porque la Corte Constitucional se convirtió en legislador extraordinario y dijo que la víctima puede intervenir en todas las fases del procedimiento. La víctima. El reconocimiento como víctima alegada, dice la norma, se da en el artículo 340 en la acusación, pero la víctima en ejercicio de ese artículo 11, principio rector, puede participar en todas las fases. La víctima. ¿Y quién es la víctima? El distrito. La víctima no es Federico. Y entonces, ¿qué hizo el juez? Les aclaró eso, pero además, antitécnicamente, yo sé que se me puede venir el mundo encima, no importa, antitécnicamente concede recursos, y eso es una orden. Eso es una orden. Las órdenes no tienen recursos. Si la imputación es un acto de mera comunicación y todo lo que se desprende de allí es un acto de mera comunicación, ¿por qué darle recursos a quien se le dice no, señor? La víctima no es Federico Gutiérrez, la víctima es el distrito y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 11, puede intervenir. Que sea víctima legal y se reconozca como víctima legal en el artículo 340. Pero el señor, pues yo digo todo esto con mucho respeto, pues obviamente, porque las cosas jurídicas son objeto de interpretación, pero yo técnicamente considero que el juez no debió haber concedido recursos. Pero concedió el recurso. ¿Qué va a decir ahora el juez de circuito? Pues es posible que diga, vea, señor juez, usted está equivocado. No debe intervenir el representante de víctimas. Y entonces, ¿qué? Pues sale. Y entonces son muchísimas cosas. Mire, yo tengo la percepción de que el sistema acusatorio es muy sencillo. En todas partes fuera de Colombia donde hemos estudiado, es tan sencillo, tan ágil, tan dinámico, tan práctico que yo me quedo asustado de cómo aquí los primeros que dañaron el sistema fueron las Cortes, la Constitucional y la Suprema. Ya lo dije, se convirtieron en legisladores extraordinarios. Creo que iniciamos esta intervención hablando de la SU 360, donde allí en un apartado jurídico dice: jueces de control y jueces de conocimiento podrán ejercer un control más o menos riguroso. Más, eso es que en derecho. Claro, la dialéctica da para todo y muchos me irán a volver nada porque yo digo que eso no tiene sentido. Pero además, amables televidentes, mire, Roger, Javier, el artículo 230 de la Constitución establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Los principios de derecho, la equidad, la jurisprudencia son criterios auxiliares. Pero aquí a todo el mundo la dio porque la Corte dijo.
¿Y cuando dicen la ley dijo? Nunca. Y entonces viene la pregunta, ¿estamos aplicando la jurisprudencia o la ley? Y claro, hoy cuando venía para la oficina, el taxista, lo primero que me dijo, oiga, José, y entonces, ¿cómo así? Que el juez habla de la jurisprudencia, los abogados hablan de la jurisprudencia, porque nadie habla de la ley. Y le dije, oiga, venga, lo voy a grabar para llevarle esto a mis estudiantes. Me dijo, no, pues ¿cómo? Él, un conductor de taxi. Claro, sí, pero hay que llegar a un momento como estos para entender esto tan fácil, digámoslo así. Estamos hablando de las fuentes del derecho, que siempre nos la enseñan, y entonces se habla de la Constitución, se habla de la ley y de los otros criterios pues auxiliares, ¿cierto? Que son precisamente, como su nombre lo dice, auxiliares, la jurisprudencia, los principios auxiliares, pero el imperio es de la ley. O sea, aquí debe ser lo que la ley y la Constitución digan. Pero, lamentablemente, hay otro criterio auxiliar. Permítame, meto esto acá y pasamos redondeando la conversación, agradeciéndole muchísimo por el tiempo que nos dedica usted para ayudar a entender la política, la politización. Es que cuando usted dice el distrito es la víctima, no Federico. Cuando los indiciados, ahora imputados, señalan a Federico y no, mejor dicho, cuando piden los abogados de los indiciados en su momento que no el juez acepte la presencia como víctima del abogado de víctimas a la alcaldía, están pensando en Federico, o sea, nombre propio. Pero es que esto se ha politizado. Mire que concejales y el mismo alcalde salen a aplaudir la decisión tomada por claro. el juez. Es que este es el otro criterio que lamentablemente se ha vinculado a estos procesos, lamentablemente, que es el político. Por eso yo insisto desde el comienzo, desde antes de entrar en vigencia el sistema. El juez de control de garantías no puede ser el juez penal municipal. El juez de control de garantías tiene que tener una mayor jerarquía. No estoy denigrando de los jueces penales municipales, ni mucho menos. Pero es obvio que como juez de control de garantías se requiere un juez con experiencia, con recorrido, con bagaje. ¿Por qué? Porque es que controlar las garantías es el aspecto más trascendental en cualquier sistema de organización sociopolítica. Pero a eso agréguele lo siguiente. Usted lo acaba de decir, el factor político. Aquí convirtieron todos los elementos de la sociedad en enfrentamiento político. ¿Por qué? Porque las ambiciones son muchas. Y cuando se llega al punto que se llegó en estas audiencias, yo me quedé triste porque, claro, yo creo en la administración de justicia. Yo soy vehemente, admiro la vehemencia, pero de allí a decir, yo no respeto esto porque no me da la gana, porque yo voy a ser presidente, yo creo que hay un problema muy complicado. Claro. Y unos y otros están desvirtuando una rama fundamental del poder público, insisto. Sociedad sin justicia está condenada a desaparecer y después no la controla nadie. Mire, la diferencia de la barbarie y la civilización la marca la presencia del juez. Y si al juez le vamos a llenar la cabeza de politiquería, esto no va a ninguna parte. Y entonces, claro, mejor, pues porque si nos dicen, mire, vamos a acabar con el juez, vamos a acabar con los tribunales, vamos a acabar con esto, entonces no caen sino las armas, ¿cierto? La guerra, esa sí es guerra. Volver a la barbarie, claro. No, está claro. José Abad Zuleta, en un que es complicado, pero usted es docente y va a ser capaz. En una super síntesis, usted déjenos aquí mentalmente con el conocimiento, con la experticia y la experiencia suya, déjenos en la cabeza la conclusión de qué es lo que nos debe quedar respecto de lo que es una audiencia de imputación y muy a propósito de esta, con los elementos, mire que la pongo más difícil,
con los elementos que hemos tratado entre ellos al político. Entonces, una super síntesis que nos diga a qué estamos sometidos como sociedad. La audiencia de formulación de imputación es un acto de comunicación que se le hace a los indagados sobre hechos jurídicamente relevantes, es decir, los delitos, las penas, atenuantes, agravantes y las circunstancias de qué, cuándo, dónde, cómo, quién y por qué. Esa es la formulación de imputación. Allí los imputados tienen la posibilidad de aceptar o no aceptar, de preacordar o no preacordar. El juez de control de garantía no tiene función jurisdiccional en esa audiencia. Luego de la imputación viene la posibilidad de que la fiscalía solicite medida de aseguramiento. Aquí no se solicitó la medida de aseguramiento. ¿Qué viene? Viene la continuación del juicio, la audiencia de acusación en la que la fiscalía descubre todos sus medios de conocimiento. Luego viene la audiencia preparatoria del juicio. Allí, claro, el juicio. Allí en la preparatoria, fiscalía pide pruebas, defensa descubre pruebas y pide pruebas, se establece la pertinencia y luego se va al juicio y el juez establece allí un sentido del fallo absolutorio o condenatorio. En ese interregno pueden suceder dos cosas. La primera, que la fiscalía reciba pruebas de la defensa y vaya a un juez de conocimiento a solicitar preclusión y se acabe todo el cuento. Dos, que alguno de los imputados busque preacuerdos, principio de oportunidad, denuncie todo lo que puede haber por debajo y también entonces se va a mejorar la situación porque muchos van a encontrar grandes beneficios. Lo cierto es que esto apenas empieza. No sé si fui capaz de hacer la síntesis. No, muy bien, muy bien. O sea, Abad Zuleta, usted tiene mucha claridad sobre estos temas y por eso es que lo invitamos recurrentemente, agradeciéndole muchísimo porque nos ayuda a cumplir con ese propósito de ayudar a entender. Si la gente quiere, y qué bueno que a usted le gusta, porque cuando usted menciona en sus participaciones la expresión cultura política, esto tiene que ver mucho con eso, para que la gente realmente tenga la claridad suficiente y entienda y no se deje manipular, que es nuestro propósito. O sea, también... Ojalá en los asuntos jurídicos separen la política, ojalá, porque administrar justicia es muy complejo, para un juez es muy difícil, porque el juez tiene que escuchar dos historias y construir la tercera, que es la de él. Es muy complejo y si a eso le agregan presiones políticas, el caos. Absolutamente claro, José Abad Zuleta. Muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte y siempre a su disposición, jóvenes. Muchas gracias, muy querido José Abad Zuleta. Javier, a ver, ¿a usted qué le queda después de escuchar al doctor José Abad? Por encima del ruido político que se está generando en relación con este proceso, y si hay pruebas o no, o por lo menos elementos probatorios que respalden esa imputación, lo cierto del caso es que si hay pruebas, el proceso va a seguir y va a seguir por un lado con Daniel Quintero en este proceso y no se sabe si en otro proceso vayan a causar a la actual Federico Gutiérrez. Así que y esto apenas comienza. Como ha dicho José Abad Zuleta, esto apenas comienza.